Bueno, si no, igual me escuchan, ¿eh? Igual no, pero... ¿Sí? ¿Hola? No hablamos, hablamos fuerte. ¿Hola? Ahora. Buenos días a todos. ¿Podéis bajar un poquitín? Sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, a todos los compañeros, a todos los simpatizantes, a todas las asociaciones o presidentes de asociaciones que habéis venido en representación de las mismas, a los medios de comunicación que están hoy aquí cubriendo también nuestro acto sobre seguridad y, bueno, a mis flamantes compañeras que son, bueno, un ejemplo tanto político como personal en la defensa de las libertades en Cataluña y en España. Si os parece, pues las presento y que empiecen ya a explicaros todo lo que han venido a explicar, a exponer, porque lo que vamos a hablar hoy es de una problemática que Tarrasa, y no sorprendo a nadie, tiene muy grande, y es un problema y una falta de seguridad. Tarrasa en los últimos 4 años se ha incrementado la inseguridad, ha crecido un 25%, por ejemplo, los delitos sexuales, casi un 9% en el último año los robos con fuerza en viviendas, un 100% los homicidios dolosos, y por tanto Tarrasa tiene un problema de inseguridad muy grande que viene de mucho tiempo atrás, de un déficit de policía muy significativo, de más de 100 agentes. Y bueno, queremos poner el tema encima de la mesa, abordar el debate, no mirar hacia otro lado, porque así no se solucionan los problemas. Y tampoco con el buenismo que aplica Jordi Ballart, el alcalde de la ciudad, con sus socios de Esquerra Republicana. Así que vamos a hablar del tema con 3 expertas. La primera que va a intervenir es Llanos de Luna, que es diputada nacional en el Congreso y también fue nuestra delegada del Gobierno aquí en Cataluña, con lo cual ha tenido mucho trato con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y para nosotros es un honor tenerte de nuevo en casa. A Lorena, que también es amiga de Tarrasa, que ya la conocéis todos, es diputada autonómica en el Parlamento y también tiene un contacto muy estrecho con Mossos y, bueno, es nuestra portavoz en temas de seguridad y demás. Y Cayetana Álvarez de Toledo, que no sé si queréis que os la presente, yo creo que ya todos la conocéis, pues también es nuestra diputada nacional, fue portavoz del partido también, y bueno, siempre es un placer escuchar sus charlas. Y nada, hemos tenido la suerte que por primera vez vienes como invitada a Popular Tarrasa, si me equivoco. Y nada, así que sin más dilación yo os paso ya a Llanos y vamos a hablar de seguridad y vamos a poner los puntos sobre las is y vamos a empezar a solucionar los problemas de Tarrasa. Buenos días. Bueno, primero muchísimas gracias, Marta, por invitarme a participar en esta mesa con 3 mujeres de lujo. O sea, para mí creo que es un honor estar con mujeres tan relevantes, tan brillantes para abordar el tema de la seguridad, que, como decía Marta, es un tema muy importante y que además, por datos que iremos dando, sin dar demasiados que siempre aburren, pues la seguridad ha caído en picado en los gobiernos, tanto del Partido Socialista como además en Cataluña, con un gobierno separatista. La inseguridad es la percepción que se tiene de miedo o de temor a ser víctima de un delito que provoca daños tanto físicos como psíquicos y que afecta además al bienestar individual, afecta a la felicidad y a la calidad de vida. La inseguridad además ahuyenta, incide directamente en la economía, ahuyenta las inversiones, ahuyenta a los negocios, ahuyenta el turismo. Mira, respecto al turismo, os voy a contar una curiosidad. En la época nuestra del gobierno, cuando se hacían encuestas a los turistas que por qué venían a España, que era lo que más valoraba de nuestro país, y muy por encima de las playas, de los monumentos, todos coincidían en que venían a España precisamente por la seguridad. Seguridad que en los últimos años han caído pues absolutamente en picado, y voy a dar algunas cifras. Por dar algún dato, ya era que hablaba de los delitos sexuales, Marta, a nivel nacional, en el último año, las cifras que tenemos del balance de criminalidad, durante el 2022, los delitos de carácter sexual han aumentado en más de un 30%, es que es una auténtica barbaridad. Y luego además aquí tenemos añadida
una alarma social que todos conocéis, que se ha creado con la ley del sí es sí, donde más de 1000 depredadores sexuales han visto rebajadas sus condenas, donde más de 100 entre violadores, pederastas y agresores sexuales han sido escarcelados, es decir, que aparte de la cantidad de delitos, también hay una alarma social creada por el gobierno, por Sánchez, por sus socios, etc. Por hablar de Cataluña, tenemos la desgracia de que somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de criminalidad de España. Los delitos que más relevancia, que son un 81% en toda Cataluña, son delitos contra el patrimonio. En materia de ocupación también tenemos el premio, ¿no?, de ser los números unos, porque casi la mitad de todas las ocupaciones que se producen en España, más de la mitad, como digo, están en Cataluña, o sea, cerca de un 50%. Nosotros, y voy a dar 2 pinceladas, en 2 ocasiones, como grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, hemos presentado en 2 ocasiones 2 proposiciones de ley antiocupa, en las cuales se proponían, entre otras medidas, desalojo en 24 horas, que no se puedan empadronar, aumento de las penas para las mafias de la ocupación y para los propios ocupas, y han sido siempre votadas en contra por el gobierno de Sánchez, por el PSOE, por Podemos, por el Bildu y por Esquerra. Es decir, y ahora ya sabéis que con la reciente ley de la vivienda, que tanto se está hablando, pues lo que se hace es proteger a los ocupas. Es un compromiso que tiene fijado cuando llegue al gobierno de España de inmediatamente sacar esta ley, aprobar esta ley, para que se defienda al propietario y no a aquellas personas que de manera ilegal pues ocupan viviendas y que encima pues se les protege por parte de este gobierno. A ver, un momento que me he hecho un guión, porque son varias cosas las que tengo que poner las gafas. Sí, bueno, yo quería hablar también de cosas que hicimos para la seguridad también durante la etapa de gobierno, para que vean las diferencias de unos y otros. Nosotros ya habéis oído hablar mucho de la Ley de la Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza. Pues digo mal llamada porque fue una ley que el Tribunal Constitucional avaló totalmente la constitucionalidad de la ley. ¿Qué pasaba con esta ley? Pues que se ha dado una protección, que ahora están absolutamente desprotegidos nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se prohibía pues, que tomar imágenes para poderlas difundir, sobre todo que pusiera en peligro la integridad de los agentes, de sus familiares, una veracidad también a los atestados policiales. Es decir, se les daba una serie de garantías y de medidas para que tuvieran la autoridad que desgraciadamente ya sabéis que se ha perdido por parte de la gente, y entonces nos encontramos con unos agentes, con unas policías, por una parte la gente, muchas de las personas les han perdido absolutamente el respeto a la autoridad, y a su vez tampoco tienen un respaldo por parte de sus gobernantes. Aquí tenemos un ejemplo tremendo, como puede ser en Cataluña, donde, aparte en Barcelona, tenemos a una ex-ocupa como alcaldesa y que prefiere defender a los ocupas que a la propia policía local, la policía de la Guardia Urbana, o bien la Generalitat, que en vez de policías y Mossos, que de eso ya hablará más Lorena como diputada del Parlamento, quiere activistas políticos. Y entonces todos los que no se someten a sus directrices políticas son cesados, como ya sabemos, en la vergüenza del escándalo en Cataluña, que en 5 años han cambiado 6 veces al jefe de los Mossos d'Esquadra. Es decir, no tienen ningún respaldo y precisamente nos están absolutamente dejando sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de respaldo, y esto ya cuesta a un policía hacer su trabajo cuando tu propio dirigente político pues no te va a defender si tienes algún tipo de incidencia en el desarrollo de tu trabajo. Pues me voy a centrar también en Cataluña, donde ya sabéis que existen varios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por una parte están la policía, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, y también están las policías locales. Por ley, le explicaré un poquito y me centraré más en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Primero porque nosotras las propuestas que hemos hecho a nivel nacional ha sido siempre para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y además porque al haber sido delegada del Gobierno siempre digo que lo que más orgullo y el mayor honor que he podido tener en toda mi etapa de delegada ha sido el ser la jefa de la policía y de la Guardia Civil,
el haberlos conocido de cerca, el ver el trabajo y ver la entrega que han tenido a la hora de trabajar. Son personas estupendas. Entonces, como comentaba, en Cataluña todos estos cuerpos, todos tienen competencias exclusivas, cada uno de ellos, por ley, pero también tienen competencias comunes, es decir, colaboraciones y muchas cosas comunes. Lo que desde luego sí que tienen en común todos los agentes, ya sea policía, guardia civil, Mossos d'Esquadra o policía local, es la vocación de servicio, el que además hayan hecho del altruismo su profesión y que todos están para defender nuestros derechos y para garantizar nuestra seguridad. Y también para que podamos crecer, como digo, en libertad y en democracia nuestros derechos. Por tanto, la seguridad y la libertad, la democracia, están absolutamente unidos. Sí que quería centrarme un poco, como he dicho, en la policía y en la Guardia Civil y en las competencias que tienen, tan importantes en Cataluña, como son pues, desde el control de armas, control de fronteras, el narcotráfico, las mafias de trata de seres humanos, etcétera, etcétera. Pero el problema que hay en Cataluña es que hay una rotación constante de policía y de Guardia Civil y que además no quieren venir a Cataluña y los que están se van. ¿Por qué? Ya sabéis que hay un acoso y un hostigamiento por parte del entorno separatista tremenda, no solamente contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también contra sus familias, sus hijos. Vosotros podéis acordaros cuando el COVID, como la Generalitat se negó a vacunar a la policía y a la Guardia Civil y tuvieron que hacerlo por mandato judicial. Acordaros también del famoso apreteu, de Torra, cuando arengaba a la gente para que utilizaran una violencia extrema contra la policía y contra la Guardia Civil. Y también acordaros cómo fueron expulsados de los hoteles en Calella, etc. ¿Qué ocurre? Este hostigamiento constante, junto con una carestía de la vida tremenda, que ya sabéis que Cataluña, además, gracias al gobierno de la Generalitat separatista, tenemos además 15 impuestos propios, es decir, aquí nos sale, pagamos más impuestos, mucho más caro vivir que en otras comunidades del Partido Popular donde no existen estos impuestos, y luego además que no se respeta el bilingüismo en la educación. Por tanto, toda la educación es en catalán, no se respeta la cooficialidad de ambas lenguas, del castellano y del catalán, y esto es lo que están haciendo, bueno, del castellano porque el catalán es exclusivamente la lengua que se utiliza, pues esto hace también que estos policías o guardias civiles de otros lugares de España no puedan pedir, quien tenga hijos pueda pedir Cataluña como destino. Nosotros en el Congreso, tanto Cayetana como yo, hemos presentado varias iniciativas para reforzar las plantillas. En el último concurso, por poneros un ejemplo, se han ido de Cataluña 850 policías, de otros tantos guardias civiles. ¿Esto en qué incide? Pues en una gran falta, en una gran inseguridad, porque lo que decía, estos delitos importantes de los que ellos se encargan, pues no hay gente para seguir con estas investigaciones. Y luego ahora que llega el verano hay un tema muy preocupante. Ya sabéis que la policía y la Guardia Civil, la policía es la encargada de la documentación, por tanto el control de fronteras. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando llega el verano, tenemos una cantidad de turistas y hace poco vimos las aglomeraciones de turistas que perdían los aviones, etcétera, que se produjo en Madrid porque no hay policías suficientes para ver la documentación, pero que esto en Cataluña es peor todavía, porque hay menos policías todavía en Cataluña. ¿Qué ocurre? Que están enviando a policías que a lo mejor están destinados al narcotráfico o a otras cuestiones, los están enviando a controlar la documentación. No están habituados con los pasaportes, con la documentación extranjera, y además tienen una presión añadida de que no se les formen colas, colapsos, etc. El otro día nos lo decía la policía, con lo cual nosotros no estamos habituados y encima nos meten presión, vamos rápidos, con lo cual tenemos un coladero importantísimo y gravísimo, tanto del aeropuerto como del puerto. Y igual que entran turistas, entran delincuentes y además entran terroristas. Que quiero recordar, no quiero alarmar, pero seguimos el nivel 4 de alarma antiterrorista y son 5, el máximo. ¿Qué propuestas hemos hecho nosotros recogiendo lo que el Partido Popular de Cataluña? Hemos presentado tanto enmiendas en el momento de los presupuestos generales del Estado, como también distintas iniciativas parlamentarias
en las cuales hemos solicitado para la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, que además cobran bastante menos que el Cuerpo Autonómico de Mossos, un incremento retributivo por la dificultad con la que desarrollan el trabajo, para hacer atractivo también y la permanencia en Cataluña, incremento retributivo, incentivos también de carácter profesional a la hora de poder pedir ascensos, etcétera, y traslados en el momento que pudieran. Es decir, una serie de cuestiones que les haga atractivo nuestra comunidad, que además es una comunidad bonita y atractiva, y que se da la circunstancia de que antiguamente, por hablar de Barcelona, era la mejor escuela de policía de España. Es decir, todo el policía que pasaba por aquí, cuando iba fuera decía, oh, has estado en Barcelona, era una persona que ya se le veía la preparación y la profesionalidad que había adquirido aquí. Y luego también hemos solicitado un refuerzo de plantillas, porque estamos, como os decía, con graves problemas de seguridad. Aunque nosotros la seguridad ciudadana, que luego hablará Lorena, la lleven los Mossos d'Esquadra, pero todas estas competencias, inmigración, armas, narcotráfico, trata de seres humanos, control de fronteras, etcétera, etcétera, todo esto es de la Policía y de la Guardia Civil. Con lo cual, creemos que lo más importante para garantizar una seguridad de manera integral es la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, con las policías locales, con los Mossos, con la policía, con la Guardia Civil, y entonces esto nos dará una mayor seguridad a todos los ciudadanos. Y lo que sí, ya para acabar, porque creo que me estoy pasando de tiempo, era deciros que el Partido Popular, que todos nosotros, tenemos una gran admiración y respeto por todos los agentes, por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde aquí pues aprovecho para pues eso, mandarles un reconocimiento, mandarles nuestro cariño y decir que siempre vamos a estar defendiendo a los que a su vez nos defienden a nosotros. Somos un partido que queremos la seguridad, que queremos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde luego van a tener, cuando lleguemos al gobierno, el respaldo que se merecen, porque son personas que realizan una encomiable labor en defensa, como decía antes, de nuestra seguridad y de nuestros derechos. Y le paso la palabra a Lorena. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Llanos, muchas gracias también, Marta, por haberme invitado hoy a esta mesa de seguridad tan interesante, además con unas ponentes de sección, y gracias también a los que habéis dedicado pues, un ratito esta mañana de sábado a venir a escucharnos, así que espero que os parezca interesante lo que estamos contando. Sin duda, lo que ha contado Llanos, interesantísimo, y creo que podríamos recoger porque has hecho una exposición pues, muy detallada de la situación que estamos viviendo aquí, que además se ha visto pues agravada en los últimos años, y a nadie se le escapa que evidentemente pues se debe al clima político que estamos viviendo en Cataluña, añadido también a otras circunstancias, como puede ser esta crisis económica y social que hemos vivido también en los últimos tiempos, pero es evidente que la última década en Cataluña pues, está causando estragos y estamos ahora pues, viviendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Marta decía, tenemos un déficit de agentes, y es cierto, a nivel municipal y también a nivel de Mossos d'Esquadra tenemos un déficit de agentes, pero este no creo, es uno de los problemas, pero quizá no creo que sea el más importante, o seguramente también es consecuencia de a qué se está dedicando el Govern de la Generalitat en lugar de dotar de recursos pues, a servicios como puede ser el de la seguridad ciudadana, pues lo están gastando en otras cosas, ¿no? Y lo hacen además de forma deliberada. Yo creo que estamos en un clima de intoxicación ideológica con una pinza perfecta, que es la que genera el separatismo por un lado y el populismo por otro, ¿no? El populismo con su gran exponente, que es Ada Colau. Recordemos, Ada Colau, activista, exocupa, que evidentemente pues a día de hoy, que es alcaldesa, pues lo que hace es dedicarse a amparar también a esos ocupas, ¿no? Y tenemos un problema pues, gravísimo, especialmente en la ciudad de Barcelona, también en la provincia de Tarragona, pero también aquí en Tarrasa, con muchísimos problemas. De hecho, la última vez que estuve con vosotros me acompañasteis, bueno, os acompañé yo a una carpa y me explicasteis, bueno, vimos un piso que estaba tapiado y me explicasteis pues toda la problemática que estabais viviendo aquí, además con una violencia en estas ocupaciones pues muy grave, y que evidentemente a nosotros nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Que Cataluña sea la ciudad donde se producen más, la comunidad autónoma donde se producen más ocupaciones, evidentemente, como os digo, no es casualidad.
insisto que aquí ha habido pues, bueno, dirigentes que se dedican ya no solamente a tener una actitud laxa con los delincuentes, sino que es que además los amparan y fomentan este tipo de delincuencia, como es pues entrar en la propiedad privada, ¿no? Nosotros últimamente en el Parlamento estamos hablando mucho sobre este tema y me hace mucha gracia escuchar que bueno, parece que hay un tipo de ocupación que esa es buena y que se puede llevar a cabo porque, bueno, según ellos hay una especie de gente, colectivo que es vulnerable, que yo luego los veo por la tele y sinceramente los veo poco vulnerables, los veo que tienen bastante donde agarrarse, pero bueno, podríamos hablar. Y yo estoy totalmente en contra de esta percepción, es decir, la propiedad privada es un derecho que hay que proteger siempre. Y me da igual si el propietario es mi vecina que lleva toda la vida trabajando para poderse comprar su vivienda o para poder tener pues, una segunda residencia con el esfuerzo que seguramente le ha costado, o es alguien que tiene una situación más acomodada y pues, ha podido acceder a tener pues, más viviendas en su poder. Al final, insisto, la propiedad privada se defiende siempre o no. Nosotros, evidentemente, tenemos muy claro que hay que defenderla siempre, pero insisto que lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en Cataluña es una locura permanente, donde parece que los delincuentes son las víctimas son sospechosos y la policía directamente pues son ya criminalizados como si realizaran mala praxis y parece que son los culpables de lo que está pasando aquí, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que hay que ir desmontando, como digo, esta intoxicación ideológica que estamos viviendo en los últimos tiempos, que está yendo a más. Yo escucho a la ministra Irene Montero decir que lo de la ocupación es un bulo, que nos lo estamos inventando. Oiga, pero como tiene la cara dura y la desfachatez con la gente que está sufriendo, que se ha quedado sin su piso y que encima está pagando el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del IBI a los caraduras que se han metido en su casa. Que venga la señora Irene Montero y le diga a esa persona que está mintiendo y que es un bulo. Me parece de una desfachatez como todo lo que hace este gobierno, como esa ley de vivienda que han sacado también pues esta última semana, que lo que va a hacer todavía es encarecer más el alquiler y va a poner más problemas y más trabas al acceso a la vivienda, con lo que todo eso va a conllevar, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos al Govern de la Generalitat, si tenemos una falta de pisos, de vivienda social, es cierto, pero eso no lo tienen que solventar los propietarios y la ciudadanía con su esfuerzo, eso lo tiene que solventar la propia administración, que lleva años sin construir vivienda social. Insisto, aquí en Cataluña, porque se gastan el dinero en absolutamente todo, excepto lo que es importante para los ciudadanos de Cataluña, como estos últimos presupuestos, donde hemos visto que han aumentado el presupuesto para TV3 y para Catalunya Radio, porque evidentemente son sus altavoces de difusión de procés. Han aumentado también las embajadas, con las que yo creo que van haciendo el ridículo, sinceramente, porque es que luego, ya como estamos en familias, lo digo así un poco, ¿no? Pero es que la última gira internacional que hizo Aragonés es que ni siquiera lo recibió absolutamente nadie. Yo creo que la gente les tiene ya totalmente tomada la medida, pero sí que es cierto que van gastando y gastando y gastando a costa, como decía Llanos, pues de los impuestos de los catalanes, que somos los que más pagamos de toda España, porque así lo quiere el Govern de la Generalitat. Luego son los primeros que dicen que España nos roba, ¿no? El presidente de la Generalitat, el señor Aragonés, fue el artífice de esa campaña de España ens roba. Era todavía joven el señor Aragonés, pero la cosa todavía colea, ¿no? Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en Cataluña. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de tener que explicar lo que está pasando, porque es que muchas veces cuando hablas con gente, yo no sé si os pasa, pero cuando hablas con gente de Madrid o con gente de otras ciudades, con amigos y tal, oye, pero es tan grave lo que pasa allí, pero es verdad. Digo, sí, es verdad. Es que vas por Vía Laietana a las 3 de la tarde y te arrancan el reloj. Es que es verdad lo que está pasando. Y encima luego no lo cuentes, que resulta que eres un alarmista y que te lo estás inventando. Yo la verdad que tengo bastantes discusiones con el conseller Elena, porque la gestión que lleva de los Mossos d'Esquadra, bueno, la verdad es que se les ve bastante el plumero. Decía Llanos que en 6 años hemos cambiado 5 veces de jefe de la policía. ¿Sabéis por qué? Pues porque lo que quieren es un jefe de la policía que obedezca órdenes políticas. Y como todavía hay gente, evidentemente, dentro del cuerpo, que quiere el cuerpo, que es gente profesional, todos los Mossos d'Esquadra lo son, pues evidentemente cuando se niegan a acatar esas órdenes políticas, entonces vienen las purgas, entonces vienen los traslados, entonces vienen los despidos y los ceses fulminantes. Y ha vuelto a pasar. Hace tan solo unos meses volvimos a cambiar de comisario jefe de la policía. En aquel momento no teníamos muy claro cuál era el movimiento. Hoy sí, hace tan solo unas semanas
se sacaron de la manga un decreto de reestructuración de los Mossos d'Esquadra, donde el director de la policía tiene plena potestad para nombrar cargos a dedo, mandos, cargos políticos, que son los que van a mandar a partir de ahora dentro del cuerpo de Mossos d'Esquadra. En este decreto también se les obliga a los agentes a informar de las investigaciones que estén llevando a cabo. Investigaciones, por ejemplo, de corrupción que afectan a cargos políticos del separatismo. Para que os hagáis una idea de cómo se vive dentro del cuerpo de Mossos d'Esquadra, el anterior jefe de corrupción de los Mossos d'Esquadra, que investigaba casos como, por ejemplo, el de la corrupta Laura Borràs, y digo corrupta porque ella ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llegó un momento en que tuvo que solicitar amparo judicial por las presiones que estaba recibiendo de la propia Generalitat, del propio Departamento de Interior, para que no continuara con esta investigación de Laura Borràs. Tal fue el acoso y el hostigamiento que hubo un momento en el que Mossos d'Esquadra, los encargados de corrupción, decidieron sacar la investigación de los servidores informáticos del Departamento de Interior. O sea, imaginaos cómo estamos cuando Mossos d'Esquadra tienen que hacer una investigación en paralelo de sus propios jefes, porque estaba afectando, como decía, a una líder del independentismo que ha sido pues, condenada por corrupción. ¿Qué ha pasado con esta persona? A esta persona la han destituido de su cargo y lo han enviado a la comisaría de Rubí, que creo que vais a ir en un ratito. Pues lo han enviado allí, a la otra punta del mundo, lo han denostado de sus funciones, a ver si así pues se está quietecito y se deja de investigar cosas que por lo visto no interesan en el Departamento de Interior y no interesan al Govern de la Generalitat. Pues bien, con este decreto, que os digo que han aprobado hace tan solo unas semanas, van a obligar también a los agentes a que pasen información sobre estas investigaciones que se están llevando a cabo, que como comprenderéis pues son investigaciones que se tienen que seguir pues, con el máximo rigor y con una confidencialidad, y son informaciones reservadas. Hablando también del caso de Laura Borràs, yo no sé si os acordaréis, cuando empezaron a salir las primeras noticias de que a ella se la estaba investigando por este caso de corrupción, la señora se plantó en TV3 en una entrevista en horario de máxima audiencia y le contó a la periodista que estaba muy tranquila porque había llamado por teléfono al consejero de Interior para preguntarle qué había de su investigación y el consejero le había dicho que no se preocupara, que no pasaba nada. ¿Pero esto qué es? ¿Y con qué impunidad te plantas en TV3 a contar que es que tú has tirado de teléfono y aquí te han explicado cómo va una investigación sobre tu propio caso de corrupción? Es que es inaudito, es que lo hacen todo con un descaro que es impresionante. Todo esto lo que está conllevando es una pérdida del principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cuando ellos no se sienten amparados por sus propios jefes, evidentemente no actúan pues, de la misma manera que si tienen ese respaldo. Están recibiendo órdenes políticas, y lo hemos visto en los últimos días también, en el caso famoso de ocupación en Barcelona que vimos el otro día en el Cubo, cómo había directrices por parte, en este caso, del Ayuntamiento de la señora Colau, pero también por parte del Departamento de Interior, tanto a Policía Local como a Mossos d'Esquadra, para que no actuaran, para que no hicieran su labor. Pero bueno, pero esto es que es inconcebible. Y como os digo, lo que conlleva es una pérdida del principio de autoridad. Los Mossos lo que nos trasladan es que se sienten totalmente desamparados. Y yo por eso me sumo también a ese mensaje de apoyo que trasladaba Llanos. Nosotros confiamos en ellos, confiamos, insisto, en todas esas personas que salen a la calle a jugarse el tipo por todos nosotros, pero de quienes no nos fiamos es de sus jefes políticos, porque evidentemente están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer, que es proteger y amparar a los agentes. Por ejemplo, también otra de las medidas que ha llevado a cabo el consejero Elena, el consejero de Interior, desde que es consejero, hace 2 años, ha sido retirarles la defensa jurídica especializada. A nadie se le escapa que evidentemente la administración tiene el deber de proteger a todos sus funcionarios, pero si hay algunos funcionarios dentro de la administración que sufren más agresiones que el resto, más ataques que el resto, son los Mossos d'Esquadra. Bueno, pues ellos tenían un cuerpo especializado de juristas que el departamento también les ha quitado, ahora ya no lo tienen, y no solamente eso, sino que también a exigencia de la CUP, la Generalitat ha dejado de personarse en todos aquellos casos donde algún Mosso d'Esquadra había sido agredido, que es normalmente en manifestaciones de radicales, en los altercados que vimos
por ejemplo, en Urquinaona, con todo el tema de la sentencia del procés, también con la batalla campal que se montó con Hasél. Bueno, pues aquí, cuando los Mossos hacían su trabajo, resultaron heridos, la Generalitat debería personarse y lo que ha hecho ha sido dejarlos literalmente tirados sin defensa jurídica. Esa defensa jurídica se la están pagando los propios Mossos d'Esquadra, para que veáis lo que cuida el departamento a los Mossos. Otro ejemplo también flagrante, y con esto voy acabando ya, que no me quiero alargar más, pero es que este me pone los pelos de punta. Por ejemplo, le han denegado la condecoración al Mossu que abatió a los terroristas del atentado de 2017, el atentado de Barcelona en las Ramblas y en Cambrils. El Mossu que se jugó literalmente la vida, que además me consta que lo ha pasado muy mal. Él y su familia es objetivo yihadista, porque saben quién es, salió a la luz la identidad. Bueno, pues le han denegado la condecoración. ¿Por qué? Porque esa condecoración lleva aparejada pues, una gratificación también económica y el Govern de la Generalitat no quiere hacerse cargo. Y, insisto que me parece, como os decía, totalmente inmoral. Nosotros desde el Partido Popular, como muy bien decía Llanos, lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo evidentemente, es denunciar todas estas cacicadas, que sepáis que nos hemos opuesto a este decreto de reestructuración y hemos buscado complicidades también con otras fuerzas parlamentarias para poder revertir pues, toda esta cacicada, insisto, que está haciendo el Govern de la Generalitat. Mostrar todo nuestro apoyo, evidentemente, a los agentes tanto de Mossos como Policía Nacional, que está destinada aquí en Cataluña, Guardia Civil y, por supuesto, también agentes de Guardia Urbana, que lo están pasando francamente mal. Y, por supuesto, también pues, impulsar aquellas leyes que sirvan pues, para atajar toda esta barbaridad que estamos viendo, con leyes que protegen a los ocupas, con leyes que protegen a los delincuentes, en lugar de proteger a la ciudadanía, que son, insisto, las auténticas víctimas. Desde luego todo esto lo podemos hacer con mucha más fuerza si el 28 de mayo pues, podemos tener la llave, la alcaldía, en muchísimas de nuestras ciudades en Cataluña. Espero que Terrassa sea una de ellas, porque yo estoy convencida que Marta sí se va a dejar la piel para proteger a los agentes, para que se acaben las ocupaciones, para acabar con la delincuencia, para acabar con ese menudeo que tenéis en ciertas zonas que también está generando muchísimos conflictos también con los vecinos, conflictos de convivencia. Y por tanto, como os digo, es imprescindible que el 28 de mayo pues, seamos capaces de unir el voto constitucionalista. Yo siempre digo una cosa, la mayoría constitucionalista ya existe, no hay que inventarla, lo único que hay que hacer es unirla, y qué mejor que hacerlo en torno a las siglas del Partido Popular y aquí en Terrassa en torno a Marta Jiménez y a todo su equipo, que estáis haciendo una gran labor. Así que yo os deseo muchísima suerte, porque si os va bien a vosotros, nos irá bien a todos. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Cayetana, que también pues, nos va a hablar desde su propia perspectiva.